Fuertes aplausos para Dios, aleluya. ¿Puede gritar un potente gloria a Dios? Vamos, todos juntos, todos. ¿Puede gritar un potente gloria a Dios? Y a su nombre, toda la gloria para que vive y reina en tu corazón. Se llama Jesús. Bueno, pues contento y dichoso una vez más de estar en este lugar con la iglesia del Señor. Pero tenemos que entender algo. Los pastores entramos, salimos y la iglesia tiene que permanecer. Porque a mí no me gusta el pastor no abajo al culto. Mariano, Dios te bendiga. Porque el pastor esto, el pastor lo otro, no. Tú tienes que depender de Dios. Y dejar las cosas pasadas atrás. Y ahora es un nuevo comienzo. Porque a mí el gordo no me guste. Ya de casita pasó a ser rubista. Porque no me gusta, no voy a bajar, no voy a dejar de bajar. Lo más importante de todo no es tener nada en el corazón ni guardar nada en el corazón. Porque si no, tu vida no va a fluir en el Señor. Porque si guardas, no prosperas. Entonces, deja que Dios entre en tu corazón. Tengo un mensaje que compartir con vosotros. Y es Marcos capítulo 10, versículo 46. Es conocido, pero no que Dios ponía en mi corazón. Es del ciego Bartimeo. Y es donde esta tarde de lo que vamos a hablar. Está mi sobrino Dieguito ahí detrás, el Antonio, el Ezequiel, mis sobrinas. Me alegro mucho de veros en este lugar, ahí permaneciendo. Porque el Antonio me ha sorprendido en su fiel. No deja de orar, no deja de leer, no deja de buscar. De verdad que me ha sorprendido mucho. El Paquito ahí está, Paquito, Dios te bendiga. Bueno, y vamos a entrar en el mensaje. Y entonces vinieron a Jericó, al salir de Jericó, él y sus discípulos. Y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazaret. De Nazaret comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Son las palabras que habla la Biblia. Y el mensaje que quiero desarrollar en esta tarde. Vosotros sabéis que yo tengo 60, 70 minutos mínimo, ¿vale? Ya está. Y el que no quiera aguantar, que se levante y se marche. Pero vamos a intentarles, de verdad, hacerles bien, ¿vale? No he venido con otra intención. Simplemente de hacerles bien. Hermano Rafa, ¿puedes hacer una oración, por favor? Aleluya. Te adoramos y te damos la gloria, Señor. No nos cansamos, Señor, de darte la gloria a ti, Padre. Mira a tu siervo, Cano, Señor. Te ruego, Padre, que tú unjas como tú solamente sabes hacer, Señor. Que no sea Él, Padre, que nos hable, que seas tú el que nos hables a través de Él. Llénalo de tu palabra, Padre. Envístelo, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Que mientras tu palabra se predique en este lugar, Señor, los demonios sean avergonzados, Padre. Los enfermos sean sanos, los cautivos sean libertados, Padre. Y que tu palabra sea guardada en nuestros corazones para ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo ruego mi alma y mi vida. Amén, amén y amén. Amén.
Bueno, sabemos la historia todos del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo sabemos que era un ciego. No era sordo ni era mudo. Escuchaba y hablaba lo que no vio. Y ahora vemos que Jesús abaja a la ciudad de Jericó, porque Jesús viene buscando a aquellos que lo necesitan. Aquellos que le aclaman en espíritu y en verdad. Con tal que le aclames, Él está contigo. Pero Dios necesita escucharte como tú le aclamas. Le habré dicho aquí un montón de veces cuando estaba pastoreando esta iglesia. Mi David está en Moratalá, yo estoy aquí. Si él ahora mismo me pidiera, David, 20 euros para cenar, sería imposible de dárselos. Lo que separa una distancia. Y esa distancia yo no le puedo escuchar. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios? Que para que tú le pidas algo tienes que vivir cerca de Él. Tenemos que vivir cerca del Padre. Por eso este ciego sabe qué pasaba. En aquellos tiempos no son los tiempos de hoy. Hoy hay muchas cosas muy diferentes. Hoy pueden escribir. Los ciegos hablan por teléfono. Ellos mismos caminan con su varita. Y antes lo identificaban por una capa roja. Y antes había capas que lo identificaban con una rayita azul. Algunos, a otros con otra rayita tal. Iban de esa manera y lo identificaban. Pero el ciego Bartimeo era ciego. Esto es un pensamiento mío. Aquella capa le valdría para echarla en el suelo para que le echaran la limosna. Podía ser para cubrirse cuando lloviera, para ponérsela cuando tuviera frío. La capa le podía servir de muchas cosas, pero no dejaba de ser ciego. Un ciego puede dar 1000 trompezones y se puede caer, a 2 por 3. Necesita a alguien que le lleve y que le dirija. En esta tarde el único que te puede llevar, el único que te puede dirigir, se llama Jesús de Nazaret. No pienses que el hombre te dé una palmadita en la mano. No pienses que el hombre solamente te dé un consejo. Espera en Cristo Jesús. En Él está la vida. No hay nadie mejor que mi Cristo. Recuerda algo. El sacrificio no fue en vano porque fue por amor a ti. Y ahora vemos cómo este ciego estaba fuera del camino, mendigando una limosna. Y él tenía su trayectoria de la casa a su lugar a pedir una limosna. ¿Qué trayectoria es la tuya? En la casa al culto, del culto a la casa, y siempre siendo la misma persona, y nunca cambia, y siempre eres el mismo. No hay un cambio en ti, no hay una dirección en ti, no hay nadie que te pueda cambiar. Pues recuerda algo, que si vives cerca de Dios, Dios te puede cambiar. Es el único que te cambia, el único que te restaura, el único que te levanta, pero no seas la vieja persona que siempre eres. Ya vale, tenemos que cambiar. Tenemos que vivir cerca de Él. ¿Y cómo se cambia? Tuviendo oración, tuviendo santidad. Porque si te acercas a Dios, Dios te cambia, Dios te transforma. Y nunca vas a ser la vieja persona que eras. Porque que adelante es tener 30, 40, 50 años de evangelio si sigues siendo la vieja persona que eres. Siendo la vieja persona no entras al reino de los cielos. Porque el lugar que ocupa el corazón no lo ocupa Dios. Pero cuando cambia tu corazón lo ocupa Dios. Ya no tienes los mismos pensamientos, ya no eres la misma persona, ya no maldices, ya no juras, ya no guardas rencor, ya no guardas odio, ya no guardas tanta ira. Este cristiano tenemos que dar un cambio de 185 grados. No podemos vivir siempre de la casa al culto, del culto a la casa, y que ¿qué hago? Me hago un Dios para mí, lo dibujo. Lo trato yo un Dios. O esto lo pongo como un Dios. Y lo hago a mi forma, a mi conveniencia, como yo quiero. No, Dios es Dios y siempre será Dios. Tenemos que vivir cerca de Dios.
casa, me imagino al camino, fuera del camino, sentado, mendigando una limonita. Llegaba alguien, vamos a poner las tomas, 20 céntimos, otros 50 céntimos, otros 3 céntimos. Y vivía de lo que vivía, de las migajas. Es que no ves que no puedes vivir de esa forma. Te tienes que levantar y sentarte a la mesa. Y comer como Dios manda. No solamente crear la hora del culto a la casa, y escúchame, que cuando estamos en el culto, la dirección de nuestra mente, ¿dónde está? En la consagración. ¿Estamos orando o estamos pensando cosas que no debemos de pensar para descalificarte de la presencia de Dios y que no entres en la presencia de Dios? Eso carga al enemigo. Tienes un pensamiento, tienes otro, que está aparentando que estás orando, pero no estás orando, porque los ángeles del enemigo están golpeando tu mente. Venga a golpear y te saca de la adoración. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? Igual conforme has entrado. No puedes vivir de esa manera. Si a lo menos vienes al culto, recibes de la presencia. Deja los pensamientos. Los pensamientos son malos. Los pensamientos no son buenos. Por eso habla la Biblia del corazón. Tal corazón tal es tu mente. Porque claro, está disfrazando del corazón que es la mente. La mente tiene 20.000 pensamientos por segundo. Pues pensamos una cosa, rato otra. Y siempre que tenemos un pensamiento. Pero ¿cuál es el pensamiento más bueno que tienes que tener? Vengo de trabajar, lo primero que hago, termino de comer y voy a meterme en mi cámara secreta. Me levanto y si me tengo que levantar a las 8, me voy a levantarme a las 7. Y le voy a dedicar una hora al Señor. Y estar en la comunión santa. Voy en el coche y me pongo mis alabanzas, me pongo mi predicación y estoy continuamente viviendo en la presencia del Señor. Por eso los demonios te reconocen y tiemblan. Cuando vives en la presencia, cuando no sabes lo que hacen los demonios, se ríen de ti, juegan contigo porque hacen contigo lo que quieran y caes cuando él quiere y te vuelves a levantar y te vuelves a caer cuando el enemigo quiere. Pero cuando vives en santidad, los demonios tienen que huir, las puertas se le cierran y tu vida está consagrada para Dios. Por eso los demonios te miran y te respetan y se alejan de ti, porque estás viviendo en santidad y los demonios no te pueden tocar. Pero cuando no vives en santidad, el demonio se dice, bebe, vuelves y caes y bebes. Cuando el demonio quiere, dice, maldites. Cuando el demonio quiere, va a la casa, venga, peleas con tu compañero. ¿Sabes por qué? Porque eres marioneta de Satanás y él hace contigo lo que quiere. Pero hay cuando vives en la presencia. Cuando vives en la presencia del demonio que te toque, porque ha llegado la sangre del cordero y ha quitado los tinteres de la puerta de tu casa. Le dice, aquí te prohíbo que entre. Esta casa me pertenece solo a mí y como yo soy el dueño, tú no pasas. Sin santidad, nadie verá al Señor. Diego Bartimeo, ¿qué vas a hacer? Está fuera del camino. Es verdad que eres Diego, pero no, ni eres sordo, ni eres mudo. El que estaba en los laterales y pasaba la gente por aquel lugar, tenían que hablar con él, tenían que decirle, mira, Diego. El Diego le diría, oye, ¿qué está pasando por ahí? Que se escucha la multitud de la gente. Que se escucha la multitud de la gente, sí, ¿qué es lo que está pasando? Dice, está pasando que ha venido uno que le llama Jesús de Nazaret. Aquel que puede tener la solución a tu vida. ¿Sabes que si quieres que funcione tu casa, tienes que vivir cerca de Dios? Amén. ¿Sabes que tus problemas en las manos de Dios tienen solución? ¿Verdad? Porque si no vives con Dios, no tienes solución. Amén. Los problemas te van a ahogar como ahogaban a Pedro cuando bajó de la barca y empezó a andar. Claro, Pedro no se podía hundir. ¿Por qué Pedro no te hundía?
mirada. Dice, porque tenía puesta la mirada en ti, Jesús. Y cuando tengo la mirada en ti, Jesús, no hay nadie que me pueda hundir. Porque el más grande está conmigo y es el que me lleva, es el que me dirige, es el que me levanta. No me deja ni un día. Él siempre está contigo. No te hundes, Pedro, no, que no te hundo. ¿Por qué no te hundes? Porque estoy con Jesús. Aleluya. Los demás discípulos se quedaron en la barca porque no se bajaron. Solamente fue Pedro el valiente. ¿Sabes por qué? Porque confía a Jesús. Y ahora claro, cuando Pedro anda, ¿qué es lo que pasa? Dice que vuelve la mirada. Y cuando vuelve la mirada la saca y la saca del camino de Dios, ¿qué hace Pedro? Se hunde. Pedro está hundido. ¿Qué ha pasado? Los discípulos de la barca y de Pedro, que estás hundido. ¿Qué te ha pasado? ¿No te has dicho hace un momento que estabas con Jesús y no podía nadie hundirte? Dice, claro, pero como el enemigo me conoce mi debilidad, y si no estoy cerca de Dios, cuando Él me hace caer, se ha levantado el gigante y me ha susurrado al oído, diciendo, Pedro, contarte antes de 100 metros te vas contigo. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Dice, porque no vives cerca de Dios, y cuando yo quiero te hago caer, cuando yo quiero te hago que te hundas, cuando yo quiero no quiero que te levantes y no te levantas. ¿Sabes por qué? Porque llego con la frialdad, vengo con el desánimo, pongo cosas en tu mente que no son adecuadas, dice, para que no puedas florecer, para que no puedas levantarte, para que no puedas restaurarte. Pero Pedro tuvo que reconocer algo, que sin Dios no era nada Pedro. Que las aguas, claro, Pedro conocería las aguas, que era un pescador y más de una batalla habrá tenido en el mar y más de una ha salido y quien no habrá saldo con esta, pero no, Pedro, tu fuerza se debilita porque estás fuera de Dios. Y no hay nadie que te pueda darte la fuerza que necesites. Te estás hundiendo cada vez más y cada vez más. ¿Sabes lo que tiene que hacer Pedro? ¿Cuál tengo que hacer? Aclamar al Padre. Si aclamas, Él te responde. Por eso no escuches la voz de los extraños. Los extraños vienen de parte del enemigo, diciendo, no vas a lograrlo, no vas a salir, no vas a hacer nada. Pero escúchame algo, tengo que aclamar para poder salir del lugar. Si no aclamas, no sales del lugar. Amigo, no sabes. Pero sin embargo, cuando aclamó Pedro, ¿qué es lo que pasa? En medio de la situación, en medio de que se estaba ahogando, empezaban a dar con toda su fuerza y las fuerzas del hombre se debilitan. Pero la fuerza de Dios nunca se debilita. Y Jesús, permaneciendo en el lugar, no se murió. Estaba viendo, estaba esperando a que nos llamara, estaba esperando a que le dijera, maestro, que perezco, que estoy aquí, Pedro, que no te preocupes, que no voy a dejar que te ahogue, aclámame en el día de tu angustia, yo Jehová te voy a responder. Que no te importe lo que te rodea, te importa ver a Jesús. Amén. Y de esa forma vas a salir del problema del lugar. Pero camina con fe. Amén. Por eso el ciego Bartimeo en aquel lugar apartado, ¿qué le decía? Eres ciego. Porque claro, 3 minutillos más para. Bajo 20 minutos y ya subió. Por eso el ciego estaba en aquel rincón, arrinconado, sin esperanza nada. No podía trabajar, no podía estar corriendo, no podía nada. Si se le caía, vamos a poner así un nieto, no podía ir corriendo y recogerlo. Estaba ciego, no podía hacer nada. Pero sin embargo, escuchó que estaba Jesús en aquel lugar, que Jesús estaba en aquel lugar y que podía tener la solución a su problema. ¿Y qué pasó? Con la solución que tienes tú, Jesús, y a dejar que pases y que no te voy a grabar, no puedo hacer eso, tengo que mirar por mi vida, y que cada uno de nosotros tenemos que mirar
pero nuestra vida no está comprada. El único que la ha pagado es Jesús. Y cuando Él quiere, la reclama y te lleva. Pero tienes que entender algo, tienes que vivir en la presente. Sin embargo, cuando hay necesidad en el corazón, como Dios rápido te escucha. Te pones de rodillas, te pones a orar. Tienes la necesidad, te quebrantas, lloras, te rompes. Claro, cuando subía toda la multitud, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos que le escuchan todos, ¿saben qué hicieron? Calla, Diego, no molestes al maestro. ¿Cuánto quieren hacerte que te calles? Y que no fuyas en las cosas de Dios. Pero qué equivocado está. Cuando Dios ha fijado en ti, ¿quién te puede paralizar? Si no te puede paralizar nadie, ni los demonios, ni nadie. Lo que tiene que surgir, lo que tiene que dar a luz, va a dar a luz. Porque Él, el que es de Dios, se ve. Diego, ahora. Calla, que no molestes al maestro. Que no moleste al maestro. Eso nada. Ya me puedas decirme lo que me digas. Yo tengo que seguir al maestro. Que tiene que seguir en sí. Quiero levantarme de la ceguera que estoy. Date cuenta que el enemigo muchas veces es un traidor. El enemigo solamente viene a callarte. Viene a sacarte del camino de Dios. Lo único que quiere es apartarte. Lo único que quiere es que no adores. Que no estés en la presencia del Señor. Es lo que quiere. Pero sin embargo tú has reconocido al más grande. Y como reconoces al más grande, tienes que actuar de una forma conforme tú eres. Eres un hijo de Dios, eres un cristiano, te tienes que levantar. No puedes vivir hundido siempre de la misma manera. No estás cambiando de ninguna de las formas. Pero hoy Dios te dice, dame la mano que yo te levanto. Dame la mano que yo te levanto. Dame la mano que yo te levanto. Deja que Dios fluya en tu vida y en tu casa. Qué bonito es, gordo, ¿verdad? Cuando hacemos allá en tu casa, que me has invitado a cenar. Pues están cómodos. Pero fíjate tú qué armonía más hermosa. Pero tú imagínate, después de la cena que ponía tu compañera, que nos ponía aquí de todo. De todo parado, y si empieza una hora, ¿cómo cambia el ambiente? ¿Verdad? Mejor ambiente. En la presencia de Dios no hay ni cena, ni dinero, ni nada. Por eso tenemos que entender la respuesta. Tenemos que vivir cerca de Dios. Para que Dios viva en nosotros. Tenemos que vivir cerca de Él. Por eso este tiempo, cuando estaban aquí en lugar, dice, no, ninguno de vosotros me calláis, discípulos. No hay nadie que me calle. Yo tengo que levantarme y empezar a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, imagínate, toda una multitud de gente en aquel lugar, esto es un pensamiento mío, cantando a las alabanzas, por aquel lugar, tocando los palos, todo gozando de la presencia, porque claro, no es lo mismo la presencia del hombre que la presencia de Dios. Cambia toda la situación. Ha habido puntos que has pensado a cantar, han empezado a cantar, y como que no se ha roto nada. Y no hace nada, sin embargo, que no siento la presencia, hay un mal ambiente, hay esto, hay lo otro. Pero sin embargo, cuando el pueblo está ungido, que Dios lo bendiga al pueblo. Cuando la iglesia está ungida, que Dios la bendiga. Ha empezado a cantar, ha empezado la iglesia a orar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ha puesto el enemigo se ha empezado a romper. Se ha caído una gloria tremenda, algo maravilloso, donde se ha recibido la presencia del Señor. En este lugar. En aquel lugar los que le despreciaban. Cállate, Diego, no molestes más al maestro. Sin embargo, ¿qué ha dicho el maestro? Tráemelo. ¿Cómo ha cambiado? Pero ahora, imagínate, este es el punto que quería llegar. El ciego ha cambiado. En aquel lugar a sentar. Se levanta y empieza a llamar a Jesús. En medio de toda la multitud. Y ahora, ¿cómo es posible que la voz de Él, intermedio de todo el multitud, llegue la voz a demostrar eso?
Piensa en eso. Aleluya. Una multitud, todos cantando el coro de todo, y a lo mejor mi sobrina la dejo desde aquí, y yo ahí sentado que me diga, tío Carlos, es imposible escuchar el acuerdo, porque están todos cantando a la misma sintonía. Pero la necesidad del cielo vacío de tu voz, donde tuvo la presencia de Jesús en el mundo actual. ¿Qué actitud del ciego Bartimeo cuando le dijo hijo de David, ten misericordia? Dice, porque la presencia era distinta a la del hombre a la que tiene Dios. Cambió la situación y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. No te veo, pero te escucho. No te escucho, te escucho, pero te siento. Y quiero que estés conmigo. ¡Detente! Jesús se detuvo en aquel lugar y le dijo, ¿qué quieres que haga? A esto que nos iba a la vista. Dice, levántate, tu fe te ha sanado. Aleluya. Cuando le aclamas a Jesús en espíritu y en verdad, cuando tienes necesidad y estás orando, Dios se detiene. Si quiero dejarte en esta tarde, ora por tu casa y ora por la iglesia. No dejes de orar. Dale 5 minutos a Dios. Aleluya. Recuerda, 5 minutos. De ahí esperarte, empezarás con 5 minutos y acabarás en 1 hora y sin darte cuenta. Pero recuerda, primero tu casa, luego tu iglesia, pero no dejes de orar. No dejes de faltar ni de asistir en un culto. Arroba tu iglesia porque te hace falta. Que esto debe estar para ti y para tu casa. Que vivir cerca de Dios es lo más grande. Ya me he pasado, aquí con 25 minutos. Bueno, pues mi intención ha sido hacer. Aleluya. Bueno, que nos veremos en otra ocasión. Cuando Dios quiera, estaremos por aquí. Y si no, le tiraré a que entra el Javi y le entraré. Aleluya. Un aplauso y que Dios te bendiga mucho.